alterados a nivel del sitio de acción, o inactivación enzimática es la más frecuente, la que más conocemos, como he mencionado previamente, ¿no? Por penicilinasas, cefalosporinasas y carbapenemasas. Hay que recordar que las bacterias gram negativas, ¿no? La resistencia a los beta-lactámicos está originada por varios mecanismos, pero el más frecuente, más importante y más eficaz es la producción de enzimas siempre. Muy bien, entonces, para hablar un poco de lo que viene a ser la resistencia por el sitio de acción, hay que recordar cómo es que un áureo es resistente a meticilina, ¿no? Cómo conocemos al famoso MARSA. El Staphylococcus aureus, ¿no? Posee el gen MK, el cual está localizado en su cassette cromosómico. Este le va a conferir una alteración a nivel del sitio PBP, ¿no? De lo que es un sitio PBP2 va a pasar a ser un PBP2A, lo cual le va a conferir resistencia a todos los beta-lactámicos, ya que el antibiótico no se va a poder unir. Entonces, esto le va a conferir resistencia a la penicilina, generalmente está acompañado a resistencia a otros antibióticos, como por ejemplo aminoglucósidos, macrólidos, cotrimoxazol, pero hay que recordar que le confiere resistencia a todos, excepto a las beta-lactámicos de la quinta generación. Existe también el mecanismo de resistencia basado por el gen ERM, ¿no? Lo cual le va a conferir la resistencia que es del tipo MLSB. Si tomamos en cuenta por qué se llama MLSB, tenemos lo que son, porque lo confiere resistencia a los macrólidos, glicosaminas y streptogramina B. Entonces, si prestamos atención, tenemos acá antibióticos que son de familias diferentes, pero tienen algo en común. Ambos actúan, o bueno, los tres actúan a nivel ribosomal. Es por ello que este gen es eficaz, ya que va a inducir una metilación en la subunidad 23S ribosomal, lo cual va a modificar el sitio de unión. Entonces le va a conferir una resistencia a estos tipos de antibióticos, ¿no? Es por ello que acá utilizamos el famoso D-test, que me imagino que más adelante en pruebas de diagnósticos de mecanismo de resistencia lo pueden mencionar, ¿no? Que es para comprobar que haya una sensibilidad a la clindamicina cuando tenemos una resistencia a los macrólidos, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá hago una pregunta y espero la puedan responder en el chat o quizás allí en vivo, no sé si está ahí, doctora, para que nos pueda responder alguien. ¿Cuántos mecanismos de resistencia puede tener una bacteria a nuestro entendimiento? 1, 2, 3. Bueno, por el momento no tenemos ninguna respuesta a la pregunta en sí, pero depende del tipo de microorganismo, ya sea gram positivo, gram negativo, pueden adquirir diferentes mecanismos de resistencia y pueden coexistir de diferente manera, y hay patrones de resistencia específicos en determinadas bacterias, ¿no? Correcto, doctora. Ahí en el chat también pusieron varios, unos pusieron 2, 3. En realidad, la respuesta es que sí. O sea, como bien explicó la doctora, va a depender del tipo de bacteria, ¿ya? Y va a depender también dónde se encuentra esta bacteria. Por ejemplo, acá les presento a nuestra amiga la Pseudomonas, ¿no? Es una bacteria bastante conocida, que la hemos visto de todas maneras en algún momento en nuestra práctica clínica, y vamos a ver que tiene múltiples mecanismos de resistencia. Tenemos, por ejemplo, las betalactamasas, puede ser productora de AMC, puede ser productora de carbapenemasas, especialmente el tipo metal o betalactamasa, más adelante lo voy a mencionar. Posee también las famosas EMA o enzimas modificadoras de aminoglucósidos, ¿no? A fosfotransferasa, acetiltransferasa, que le confiere resistencia a la amicacina, gentamicina. Tenemos las famosas bombas de expulsión, en este caso las bombas RND, resistencia a nodulación división, ¿no? Con los genes MEX-AB, MEX-CD, que había mencionado previamente. También las porinas, como se mencionó con anterioridad, ¿no? Mutaciones en la porina OPRD le da resistencia a carbapenems, y también su cápsula. Entonces, como podemos ver, existen múltiples mecanismos de resistencia que pueden disponer una sola bacteria, ¿no? Lo cual es muy importante a la hora de hacer PROA, ya que hay que saber qué antibióticos utilizar, en cuáles no utilizar, lo que viene a ser una monoterapia, ya que eso va a ser contraproducente y puede llevar más bien a un aumento de la resistencia bacteriana. Muy bien, entonces, dentro de los mecanismos, el más resaltante y en el cual nos vamos a centrar un poquito más es en lo que viene a ser el enzimático, específicamente en los productores de beta-lactamasas. Tenemos la clasificación molecular de Ambler, ¿no? Entonces, lo clasifica básicamente en 4 grupos, A, B, C y D.
Dentro de la tenemos la penicilinasa y las carapenemasas KPC, también bastante conocidas. Dentro de las penicilinasas tenemos a las BLEA, a las BLES, ¿no? También conocidas. El grupo B tenemos a las metaloenzimas o metalocarapenemasas. En el grupo C tenemos las AMC hiperexpresadas. Y en el grupo D tenemos las productoras carapenemasas de tipo oxacilinasa. A su vez, aparte de esta clasificación molecular de Ambler, existe la clasificación de Young-Bush y Madeiros, ¿no? Que está vigente desde el año 1995. Imagínense, ya van 30 años de vigencia, la cual a su vez abarca dentro de la clase molecular de Ambler, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el grupo 1, clase C, tenemos a las AMC en azul, tenemos en el grupo 2BE, clase molecular a las famosas BLE, y en el grupo 3, clase molecular B, por ejemplo, tenemos a las carbapenemasas, ¿no? Están las mayorías de beta-lactamasas, incluyendo las carbapenemasas, ¿no? Por ejemplo, una representante acá puede ser la Stenotromonas maltophilia. Muy bien, entonces vamos a desarrollar las más comunes, las que más debemos interpretar, ¿no? Tanto como médicos generales hasta médicos especialistas, ¿no? Tenemos a las famosas BLE, que muchas veces lo habremos visto en algún aislamiento, en algún reporte de antibiograma. Entonces, tenemos que entender qué son las BLE y cuál es el patrón de resistencia que debemos observar para poder identificarla en nuestros antibiogramas. Hay que recordar que las BLE son capaces de hidrolizar cefalosporinas desde la primera generación hasta la cuarta, con lo cual vamos a observar, como vemos en el cuadrito, un ejemplo de que el cefepime debe estar resistente en una BLE. A su vez, son inhibidas por el ácido clavulánico, el tazobactam y el avibactam. Es por ello que el pipetazo suele ser sensible y tenemos que tener también una sensibilidad a inhibidores de beta-lactamasas y a carbapenémicos. Ese es el perfil esencial que debe cumplir una BLE. En cuanto a pruebas laboratoriales, por ejemplo, se tiene que demostrar en microbiología, ¿no?, un incremento de más 5 milímetros de diámetro del halo para cefotaxima o ceftacidima, que es lo que se usa más, cuando se usa una combinación con ácido clavulánico, ¿no? Por ejemplo, si teníamos un halo de 16 milímetros con solo ceftacidima, pero al añadir ácido clavulánico este halo aumenta a 21 milímetros, ¿no?, ya es una prueba que nos podría inferir que estamos ante una presencia de un BLE, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de lo que vienen a ser las AMC. Las AMC son un amplio grupo de bacterias, ¿no? Hay que recordar que su patrón de resistencia va a ser que son capaces de hidrolizar cefalosporinas de primera, segunda, tercera y hasta ahí llegan, ¿ya? No llegan a hidrolizar a cefepime. Son sensibles a cefepime, una de las principales diferencias que tiene con su contraparte BLES. También hay que recordar que hidrolizan cefimcinas, ¿no?, como la cefoxitina o el cefotetán. Son sensibles a cefalosporinas de cuarta, como dije, al cefepime, son sensibles al astronam algunas veces, y a carbapenémicos, y eso también es fundamental, que sean sensibles a carbapenémicos. Muy diferente a las BLE, suelen ser intermedias o resistentes a piperacilina tazobactam. Y una mnemotecnia para podernos acordar qué grupo de bacterias puede formar parte del AMC, hay que recordar que por sus propias siglas podemos discernir, ¿no?, este amplio gama de bacterias. Por ejemplo, A de Auromonas, Acinetobacter, M de Morganella, P de Proteus providencia Panthoea, Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter, Serratia y Klebsiella aerógenes, ¿no? Y una que no está aquí es la Afnia, ¿no? Entonces, con esta mnemotecnia podemos recordar fácilmente qué tipos de bacterias son unas AMC, ¿no?, y en cuáles no deberíamos utilizar, obviamente, cefalosporina de tercera, como por ejemplo ceftriaxona. Yo quiero creer que aquí a nadie se le ocurriría, pues, a una pseudomonas manejarla con una ceftriaxona, ¿ya? Muy bien. Pero hay que recordar que las AMC tienen tipos, ya puede ser cromosómica, puede ser plasmídica o de reprimida. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por cromosómicas? Cromosómicas se refiere a las AMC que ya, de base, tienen ya este patrón de resistencia definido, ¿ya? Tenemos a las inductibles, ¿no?, que básicamente hay una hiperproducción del gen BLAMC superior al basal, que esto es debido a inductores. ¿Cómo así? Por ejemplo, como mencioné antes, ¿no?, si tenemos una bacteria AMC, ya sea una Morganella, un Proteus o una Pseudomonas, y nosotros utilizamos un sustrato, ya sea ampicilina, ceftriaxona, ¿no?, ¿vamos a qué? Hacer que haya una hiperproducción de este gen. Entonces, va a despertarse este mecanismo de resistencia, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y no solo no va a servir nuestra terapia, ¿no?, sino que
va a evidenciarse el mecanismo de resistencia que tenía esta bacteria, ¿no? Con lo cual obviamente hay que rotar la terapia. Tenemos a las plasmídicas, las cuales, como se ha debido mencionar previamente, ¿no? Mediante plásmidos obtienen este mecanismo de resistencia, ya sea E. coli, otras Klebsielas, Proteus, etc., ¿no? Ahora, existen las desreprimidas, en las cuales hay una mutación del gen regulador AMR, en la cual hay una expresión sin regulación. O sea, a diferencia de las inductibles, aquí no necesitan que la bacteria se haya expuesto a una cefalosporina tercera, a una penicilina o cefoxitin, sino que ya de forma continua ya expresan este tipo de resistencia. ¿Ok? Ahora, me dirán, ¿qué pasa, doctor, si tengo una inductible, pero yo le dejo de dar la ceftriaxona? Muchas veces, ¿no? Lo que ocurre es que al dejar de recibir este estimulador, la bacteria nuevamente va a retornar a su nivel basal. O sea, otra vez puede aparecernos el antibiograma sensibilidad, por ejemplo, a ceftriaxona. Pero en realidad esto sabemos que no es así, ¿ya? Ya que básicamente al no tener el sustrato ha vuelto a la basal, pero apenas nosotros nuevamente brindemos este tipo de cefalosporinas o una penicilina como la ampicilina, por ejemplo, nuevamente va a haber una hiperproducción de este gen, ¿no? Y va a quedar evidenciado su mecanismo de resistencia, es por ello que no son opciones terapéuticas y los carbapenémicos vienen a ser de primera línea básicamente en estos casos, ¿no? Sobre todo si es un paciente comprometido. Entonces, este es un cuadrito muy interesante donde vamos a comparar lo que hemos mencionado previamente, ¿no? Para fijarlo un poco más. Es un cuadro que lo he tomado de una charla del doctor Esparzo, un microbiólogo colombiano bastante conocido, cual vamos a comparar el patrón BLE y AMC. Entonces, recordar, las BLE van a hidrolizar ya lo que vienen a ser cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Son inhibidas por el ácido clavulánico, también por el tazobactam, ¿ya? Inhibidas por el avibactam, barbobactam y diversos inhibidores de talactamasas en general. Mientras que las AMC, ¿no? Son resistentes a las cefalosporinas de primera, pero solamente hasta la tercera generación. O sea, son sensibles a cefepime, no lo hidrolizan. Son sensibles a carbapenémicos y también hay que recordar que estas sí no se inhiben con el ácido clavulánico, sulbactam o tazobactam. Por ello que la piperacilina tazobactam no se utiliza en las AMC. Si bien es cierto, la piperacilina tazobactam en algunos estudios, discusiones, se plantea para su uso en BLES, también eso es controversial, ya que únicamente se utilizarían en focos controlados e infecciones menores. Muy bien, entonces vamos a llegar a las bacterias más importantes quizá de la charla, las carbapenemasas. Existen dos grandes grupos de acuerdo al mecanismo hidrolítico de su sitio activo. Como había mencionado en la clase molecular de Ambler, ¿no? Las carbapenemasas se dividían en A, B, C y D. Sin embargo, hay una subclasificación también en las cuales las clases A y clase D están juntas y son las llamadas serino-carbapenemasas, ya que poseen serina. Y la clase B tenemos a las carbapenemasas metalo-betalactamasas. ¿Por qué? Porque necesitan zinc para funcionar. Mientras que la clase C es el AMC hiperexpresado que ha sido tocado ya previamente. Entonces nos vamos a centrar en las serin-carbapenemasas y en las metalo-betalactamasas. Muy bien, este es un grafiquito bastante interesante, ¿no? Sobre el espectro de hidrólisis que podemos observar en las carbapenemasas, ¿no? Vemos cómo evoluciona su patrón de resistencia, así como en el gráfico, ¿no? Tanto la serin como las metalo. Vemos que el grupo A y D, o sea, la serin, tienen resistencia a cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, monobactams, pasando monobactams y llegando a carbapenémicos, ¿ya? Entonces, un patrón de resistencia amplio, preocupante, con limitantes en las opciones terapéuticas. Y tenemos a la metalo. Entonces, si prestamos atención, vemos que hay un espacio blanco en la zona de monobactams, ¿verdad? Entonces, con ello podemos ver una de las primeras diferencias entre el grupo de serin y metalo. Es que las metalo-beta-lactamasas son sensibles a monobactams, o pueden ser sensibles a monobactams. El representante de ellos obviamente es el astrionam. Entonces, esa es una diferencia notable, ¿no? Que nos puede servir mucho, por ejemplo, en terapias combinadas, cuando tenemos ya la certeza de que estamos ante una metalo, ¿no? Podemos utilizar el astrionam junto a otras terapias combinadas para poder atacar ese tipo de bacterias que son resistentes a los carbapenémicos. Muy bien, entonces vamos a hablar de cada una de ellas para entender un poquito más sobre las carbapenemasas. Tenemos dentro de la serin carbapenemasas, vamos a empezar con las de la clase A. Quizás la más conocida para nosotros es la KPC, pero ojo,
KPC no es la única serín carapenemasa clase A, tenemos la GES, la IMI, por ejemplo, ¿no? Sino que la KPC es quizás la más conocida. Como sabemos, hidroliza ya penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, también alastronam, y son inhibidas por el avibactam y en algunos casos, o parcialmente, por el ácido clavulánico. ¿Ya? Entonces, es por ello que, como podemos ver, al ser inhibidas por avibactam, la terapia de primera línea para carbapenemasas de tipo serín, del tipo A, ¿no? Viene a ser ceftazidima avibactam, ¿no? Una cefalosporina combinada con este inhibidor de beta-lactamasa de última generación. Pasamos ahora a las metalo-beta-lactamasas, la que requiere zinc, ¿no? Entonces, las tipo metalo hidrolizan también penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, cefixina. Pero hay que recordar que pueden tener sensibilidad a los monobactanes como astronam y también son inhibidos por un quelante anticoagulante, el EDTA. Esto nos va a servir de utilidad más adelante en pruebas microbiológicas que voy a mencionar. Entonces, también hay que recordar que hay representantes de este tipo de carbapenemasas. Tenemos, por ejemplo, la NDM, ¿no? Que viene a ser la nueva DELI, quizás la más escuchada de este grupo. También le tenemos la BIN, la NIP, etcétera, ¿no? Entonces, la nueva DELI, por ejemplo, está presente en pseudomonas de diversas UCIs a nivel de Lima y otros hospitales de nivel del Perú, ¿no? Entonces, es una bacteria aislada con este patrón de resistencia que se ha visto en reiteradas oportunidades. En cuanto a las clases D de las oxacilinasas, también, al igual que su par de clase A, ¿no? Hidrolizan penicilina, cefiximas, carbapenémicos y también alastronam. Igual son inhibidas por el avibactam. El tratamiento también consiste en ceftazidima asociado a este inhibidor de beta-lactamasas. Y hay que recordar que la OXA23, OXA51 presentes en Acinetobacter baumannii, por ejemplo, ¿no? La OXA23, bastante común en este tipo de patógeno. Entonces, también la terapia en este tipo de carbapenemasas viene a ser la ceftazidima avibactam, recordar. Muy bien, había mencionado el EDTA como un agente quelante o anticoagulante que tiene una sensibilidad a lo que viene a ser las metalobeta-lactamasas, ¿no? Muy bien, entonces, perdón, disculpen. Vamos a... Muy bien. Entonces, ¿cómo se hacen estas pruebas de laboratorio? Si bien es cierto, existen pruebas, ya sea moleculares o inmunocromatográficas, o las Blue Carba, que son pruebas más rápidas, ¿no? Que nos permiten detectar rápidamente muestras. Doctor, disculpe, no se ve su pantalla. Oye, a ver. Perdón, a ver. Doctor, no se ve su pantalla. A ver, allí. ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ok, listo. Ya, entonces, mencionaba yo que existen pruebas, ¿no? Para determinar si estamos ante la presencia de una carbapenemasa. Si bien es cierto, hay pruebas moleculares que son más específicas, sensibles, pruebas inmunocromatográficas o pruebas como el Blue Carba, que son más rápidas, que en horas nos permiten saber si estamos ante la presencia de una carbapenemasa. Muchas veces estas, ya sea por costo, por accesibilidad o por donde el hospital o la institución donde estemos no contamos con dicho insumo, existen también pruebas microbiológicas que se encuentran en el CLSI, ¿no? En el manual M100, las cuales en microbiología se pueden realizar y básicamente a más tardar en un día podemos demostrar la presencia o no de una carbapenemasa, incluso saber si es de tipo serín o metalo, ¿ya? Entonces, estas pruebas básicamente se basan en detectar si realmente el meropenem que se usa en este tipo de pruebas ha sido hidrolizado o inactivado, ¿ya? Entonces, voy a acercar un poco la imagen para poder ver. Vemos allí dos sueritos, uno amarillo y uno azul, ¿verdad? Primero vamos a realizar la prueba en el suerito amarillo que se llama prueba MSIM, en el cual va a contener un sustrato que viene a ser de tripticasa de soya. Allí vamos a poner un microlitro de nuestro cultivo, nuestro suero problema, junto con un disco de meropenem de 10 microgramos.
Entonces, este disco va a estar allí 4 horas en ese sustrato con nuestro suero problema junto con el disquito de meropenem. Posterior a las 4 horas, vamos a retirar el disco de meropenem y lo vamos a sembrar, por así decirlo, colocar en una cepa E. coli que sea susceptible a meropenem, la cepa E. coli 25922, por ejemplo. Y vamos a dejar que pase un día. Ahí en el gráfico dice 16 a 20 horas, pero lo usual es que se deje 24 horas. Entonces, pasadas estas 24 horas, ¿qué debemos observar? Por ejemplo, si no hay la presencia de un halo, estamos ante la presencia de una carbapenemasa positiva. ¿Por qué? Porque este disco de meropenem ha sido hidrolizado, o sea, el antibiótico ha sido inactivado, con lo cual no hay presencia de meropenem, solo un pedazo de papel ahora. Es por ello que no hay halo de inhibición. Entonces, si hacemos esta primera prueba y obtenemos que no hay halo de inhibición, estamos ante la presencia de una carbapenemasa. Por el contrario, si hay halo de inhibición, quiere decir que el meropenem continúa con sus propiedades antibióticas y no es una carbapenemasa. ¿Ya? Una vez que realizamos esta prueba de MSIM, pasamos a realizar la prueba de ESIM, que básicamente se centra en seguir los mismos pasos. Únicamente, esta vez va a tener un componente más, que es el EDTA, que si bien recordamos, como mencioné previamente, este va a ser, las metalobeta-lactamasas van a ser inhibidas por él, ¿no? Entonces hay una sensibilidad de las metalobeta-lactamasas al EDTA. Repitiendo los mismos pasos, igual retiramos el disco a las 4 horas, lo sembramos en nuestra cepa sensible y hacemos la comparativa. Ahora, esta vez, si tenemos la presencia de un halo, no estamos ante la presencia de una metalobeta-lactamasa, ya que, si bien es cierto, el meropenem pudo haber sido hidrolizado, pero ante la presencia del EDTA, este quelante, ¿no? Hay un halo de inhibición, estamos ante la presencia de una metalobeta-lactamasa. Cabe recalcar que para que estas pruebas tengan validez, tiene que hacerse primero la MSIM y luego la ESIM, ya que si tenemos halo de inhibición en ambas pruebas porque se han hecho al mismo tiempo, etcétera, obviamente, aparte de no tener validez, únicamente va a reconfirmar que no va a haber presencia de carbapenemasa. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito de una prueba laboratorial que posiblemente más adelante van a mencionar más, pero esta es una prueba que personalmente la he hecho y nos puede servir de utilidad ante la falta de disponibilidad de pruebas de mayor generación, ¿no? Muy bien, entonces sé que al final de esta ponencia va a haber un taller. Igual quiero aprovechar la oportunidad para plantear 2 casitos clínicos, ¿ya? Y sí sería agradable que pudiera participar la audiencia, ya sea de manera virtual o presencial. Muy bien, vamos a ver. ¿Me permiten un momento, por favor? Eso es. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí se visualiza la pantalla? ¿Logran ver el antibiograma? Muy bien. Entonces, tenemos acá un casito clínico. Tenemos una paciente mujer de 58 años, tiene una N medio ovario, ya hitus a repetición, no usa sonda, eso es un dato importante, no hay un foco permanente, pero sí hay uso recurrente de ceftriaxona. Vemos que esta paciente se acerca a nuestra consulta con malestar general, subfebril, tiene un hemograma con elevación de marcadores inflamatorios, miren, 17.000 leucos, 3 abastonados, PCR 14 y procalcitonina de 4. Nos trae un examen de orina particular de 80 leucocitos por campo y nitritos positivo, y también obtenemos un urocultivo positivo. Entonces, me gustaría, por favor, que viendo este cultivo, puedan decirme qué mecanismo de resistencia creen que tiene esta E. coli en esta paciente y qué factores han sido importantes para desencadenar esta resistencia. Muy bien, ya veo que hay algunas cuantas respuestas. Muy bien. Veo que en el chat han puesto sí, dicen una BLE, uso recurrente de ceftriaxona, correcto, ¿no? El uso recurrente de ceftriaxona en esta paciente, no, bueno, no tenemos más información si lo usó
por indicación médica. Muchas veces hay pacientes que se automedican ante la más mínima sintomatología, utilizan ceftriaxona, no solamente por 5 días, utilizan por 7, 10, 14 días, ¿no? Eso es un problema bastante común en nuestra sociedad, ¿no? El mal uso de antimicrobianos. Entonces, como bien dicen, es una BLE, ¿no? Entonces, para llegar a la conclusión que es una BLE, tenemos que saber qué mirar en nuestro antibiograma, ¿no? Entonces, ahí he podido resaltar lo más importante, ¿no? Para llegar a la conclusión de que efectivamente es una BLE. Primero vamos a ver nuestras penicilinas, nuestros inhibidores, ¿no? Tenemos nuestra amoxicilina carbonárica que está sensible, tenemos a la Astrionam, la cefepime resistente, tenemos la sensibilidad a cefoxitina, ceftazidima y cefotaxima ESBL, ¿no? Bueno, ahí ya les está soplando, les está dando una pista porque ESBL es las siglas en inglés de BLE, y vemos que nuestros carbapenémicos como imipenem y meropenem están sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple para que sea una BLE? Hay una sensibilidad a inhibidores de betalactamasas, ya sea por pipiracilina tazobactam, amoxicilina clavulánico. Hay una resistencia a la cefalosporina de tercera hasta cuarta generación, como el cefepime, ceftazidima, y hay una sensibilidad a lo que vienen a ser los carbapenems. Entonces, con ello podemos inferir en que estamos ante la presencia de una BLE. ¿Puede tener otro tipo de mecanismo de resistencia? Sí, ¿no? Pero el principal mecanismo de resistencia que podemos observar aquí es una BLE. Muy bien. Entonces, vamos a ver con el segundo y último casito ya para finalizar la presentación. Tenemos un paciente varón de 44 años. Es diabético, operado en su día 8 por una peritonitis, una cirugía bastante contaminada, ¿no? Por una diverticulitis. Hace 7 días está con ceftriaxona y más metronidazol, ¿no? Una cobertura bastante aceptable, viniendo de la comunidad de este paciente. Persiste febril, ¿no? Ya, ahí ya hay que parar las orejas. Tiene 7 días de antibiótico, o sea, está hospitalizado ya más de una semana probablemente, y está con fiebre. Tiene un hemograma con leucocitosis, bastonado 7, PCR, o sea, hay elevación de macrólidos inflamatorios, y la enfermera viene y nos dice, doctor, tiene fiebre, 38.5. Le toman una ecografía abdominal buscando colecciones, no las evidencian, pero se cultiva la secreción de lerina y tenemos el siguiente aislamiento. Tenemos una Morganella morgani con el siguiente patrón de resistencia. Nuevamente, por favor, les pido su participación en el chat, a ver si pueden determinar qué patrón de resistencia tiene esta bacteria. Miren bien, por favor, el patrón. Unos segundos más, a ver, alguien que se anime para responder. Y hay 2 respuestas. Ok, bueno. La respuesta es un AMC, correcto, como han mencionado en el chat algunas personas. ¿Y por qué vendría a ser un AMC y no un ABLE como pusieron en un inicio y luego cambiaron la respuesta? A ver, vamos a ver. Hay que recordar que una de las principales diferencias entre un ABLE y un AMC viene a ser la capacidad de ser sensibles o resistentes a la cefalosporina de cuarta generación. En este caso había una sensibilidad notoria al cefepime, ¿ya? Entonces con ello ya estamos descartando que haya sido un ABLE. Tenemos la sensibilidad a carbapenems que debe estar presente y tenemos la resistencia hasta cefalosporinas de tercera generación junto a las cefotaximas, a cefemicinas también, ¿no? Vemos que hay un patrón de resistencia intermedio, ¿no? A piperacilina tazobactam, que también se cumple para que sea una AMC, ya que suele ser resistente o intermedio, esto puede ser variable. Y bueno, arriba habían puesto que era una BLE negativa, pero obviamente yo lo tapé para que ustedes puedan interpretar, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, vamos a finalizar con unas conclusiones y recomendaciones, unos puntos para llevar a casa, ¿ya? Entonces, ¿qué me debo llevar de esta charla? El impacto de la optimización del uso de antimicrobianos en áreas de urgencia y hospitalización puede ser enorme. Para el clínico, la comprensión de los mecanismos de resistencia y sus opciones terapéuticas es crucial para la práctica diaria. Hay que evitar el tratamiento sin la toma de un cultivo, por favor, ¿ya? Si está en nuestras posibilidades, si tenemos la capacidad, los insumos, siempre solicitar el cultivo previo inicio de cobertura. Esto nos va a ayudar para tener una terapia eficaz y dirigida e individualizada a nuestros pacientes. Ahora, importante la detección temprana y prevención.
Es vital la identificación, control, monitoreo y vigilancia de la resistencia a nivel local y hospitalario. Hay que conocer los patrones de resistencia en nuestra flora local, el mapa microbiológico de nuestro hospital, para poder una toma de decisiones empíricas iniciales más óptima. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero haya servido y haya sido de utilidad esta ponencia. Quedo atento a cualquier duda o consulta que pudiera haber. Muchas gracias, doctor Walter. A ver, tenemos una pregunta. Aquí hacen la consulta en sala. ¿Qué recomendaciones prácticas daría a los estudiantes de Ciencias de la Salud o al personal que trabaja en centros de primer nivel de atención o en áreas rurales donde no se cuenta con acceso inmediato a estas pruebas de laboratorio para manejar de manera responsable y eficaz las infecciones bacterianas y la creciente resistencia antimicrobiana? Muy bien, interesante pregunta. El PROA, como dije, parte a nivel, desde el primer nivel de atención hasta el nivel hospitalario. ¿Ya? Diría que el primer nivel de atención es sumamente importante, ya que podría interpretarse como el filtro. Hay que conocer bien primero los mecanismos de resistencia, hay que saber primero la primera línea terapéutica de nuestros pacientes. Por ejemplo, lo que vemos en el primer nivel de atención suele ser más infecciones de vías respiratorias altas, como faringitis, bronquitis, por ahí una que otra neumonía, infecciones urinarias, ¿no? Entonces, si estos pacientes vienen de la comunidad, no hay que dar tratamientos tan agresivos ni prolongados, ¿no? Hay que estar actualizados en lo que viene a ser la guía clínica, recordar que menos muchas veces es más. Tratamientos para ictus no prolongados, evitar esos tratamientos de 7 a 10 días, ¿no? La terapia corta de 5 días suele ser óptima. Utilizar la primera línea, por ejemplo, para vías respiratorias altas. No dar ceftriaxona para fagas, ¿no? Partir con amoxicilina, ¿no? Si estamos en pacientes alérgicos, bueno, usar macrólidos, pero en realidad, básicamente, conocer el mecanismo de resistencia, entender que nuestros pacientes, si vienen de la comunidad, es improbable que sea una bacteria resistente, ¿ya? Entonces, dar terapias cortas y dirigidas de manera empírica, pero conociendo las guías y conociendo también el mecanismo de resistencia, el mecanismo de acción de los antibióticos, perdón. Listo, doctor, muchísimas gracias. No tenemos... tenemos una consulta en el chat. Dice, doctor, deseo hacerle una consulta. Cuando tengo un antibiograma donde tengo un germen con sensibilidad a algunos fármacos, ¿cómo debe ser mi criterio para elegir un determinado fármaco usando la SIM? ¿O es por mayor diámetro o menor diámetro es mejor? ¿Podría explicarnos? Ok, a ver. En realidad no existe una MIC estándar para todas las bacterias ni para todos los antibióticos. El MIC varía dependiendo del tipo de bacteria y del tipo de antibiótico que se esté usando. Entonces, no es que yo le pueda decir al doctor que está haciendo la pregunta, si tienes un MIC menos de 2 para cefepime puedes darle a todos. No, eso varía. Es bien amplio ese tema, en realidad. ¿Ya? Entonces, primero, tienes que saber tú los mecanismos de resistencia que podría tener de base esta bacteria, ¿no? ¿Qué te podrías encontrar? Por ejemplo, si tienes unas pseudomonas y por allí, o un citrobacter, o una morganela, ¿no? Y por allí te reportan sensibilidad a ceftriaxona, tú por conocimiento previo, por saber que estas bacterias pertenecen a un AMC, no vas a utilizar ceftriaxona así el antibiograma te lo ponga sensible. Ahí radica la importancia de interpretar el tipo de bacteria y el antibiograma que nos presenta, ¿no? Entonces, si uno está preparado, conoce los mecanismos de resistencia basales de la bacteria, puede poder tener una terapia empírica inicial, incluso antes de tener el aislamiento completo. Muchas veces el antibiograma nos da un preliminar, ¿no? Un preliminar y a los 2, 3 días recién muchas veces sale el resultado ya con las MICs, ¿no? Las concentraciones inhibitorias mínimas. Entonces, nosotros conociendo el mecanismo de resistencia de la bacteria, podemos inferir qué utilizar y qué no dar, ¿no? Independientemente del tipo de MIC que tú puedas observar en tu antibiograma. Me parece que hay otra pregunta en el chat. Sí, así es. Hacen la consulta sobre cuál sería el tratamiento para un germen BLE en un paciente en estado de shock en la UCI. Ok, a ver, si bien es cierto, por ahí hay estudios como el Merino 1, Merino 2 que mencionan que el piperacilina tazobactam podría ser útil en pacientes con BLE. Obviamente eso es únicamente en pacientes que tienen infecciones localizadas, menores, ¿no? Como itus bajas, ni siquiera una pilonefritis. Entonces, en un paciente chocado, que tienes tú el aislamiento de una BLE, la terapia de elección va a ser el carbapenems, ¿ya?
Dentro de ellos el meropenem. Se podría utilizar, por ejemplo, el meropenem a 2 gramos cada 8 horas en una infusión extendida de 3 horas, que suele ser lo óptimo para poder controlar shock séptico en este tipo de pacientes, ¿no? Ya muy comprometidos. Bueno, doctor, en vista que no tenemos más preguntas, agradecemos su participación y damos pase a la siguiente presentación. Vamos a ver si la doctora ya se encuentra conectada. Doctora Tapia, ya tenemos su acceso listo. Por favor, ¿podría compartir su pantalla? Listo. Vamos a dar continuidad al cronograma con la presentación de la doctora Mariel Tapia Cruz. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Cayetano Heredia, médico infectólogo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Empezamos su presentación, doctora. Buenos días, ¿se escucha bien? Hola. Sí se escucha. Está bien. Voy a iniciar entonces. Bueno, ante todo, buenas tardes. Creo que ya es las 12. Yo soy, la doctora Mariel Tapia Cruz. Como ya me presentaron, trabajo actualmente en el Hospital Nacional del Centro, ¿no? Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Y bueno, el día de hoy me encargaré de hablar sobre la terapia antimicrobiana de manera empírica y dirigida. Este tema es muy importante, ¿no? Sobre todo en los ambientes hospitalarios. Y más que todo, el objetivo de la presentación es resaltar la importancia de nosotros de llevar una terapia empírica, llevarla a una dirigida. Como introducción, es importante mencionar que últimamente la incidencia de infecciones causadas por bacterias que son resistentes a antimicrobianos está en constante crecimiento. Lo mismo que hace que se presente una alta mortalidad, morbilidad y costos, ¿no?, en los pacientes hospitalizados. Para el año 2050 se ha calculado que debido a la resistencia antimicrobiana va a haber unos 10 millones de muertes cada año a nivel de todo el mundo. Y el tratamiento de las infecciones obviamente requiere decisiones rápidas y fundamentadas, sobre todo en pacientes que presentan shock séptico o sepsis grave, ya que el retraso de este inicio de antimicrobioterapia puede aumentar la mortalidad de las complicaciones, ¿no?, en el paciente. Entonces vamos a tener lo que son las definiciones de lo que es terapia empírica y dirigida. La terapia antimicrobiana de manera empírica se definiría como el inicio de la terapia antes de identificar el agente etiológico específico, es decir, antes de nosotros confirmar que el paciente tiene una infección relacionada a cierto tipo de bacteria, ¿no? Y se va a basar en la frecuencia de los patógenos sospechosos y la susceptibilidad esperada de los mismos, ¿no?, a los agentes antimicrobianos. Y en cuanto a lo que es la terapia empírica, se va a iniciar una vez que contemos con la identificación del microorganismo causante de la infección y, a su vez, también el perfil de la sensibilidad en el antibiograma. Entonces, tenemos que una vez con la terapia dirigida, nos permite ajustar el tratamiento, optimizar la eficacia y minimizar los efectos adversos a los medicamentos, ¿no?, antimicrobianos. En un resumen, vendríamos a decir que la terapia empírica es la primera línea de defensa, ¿no?, sobre todo en pacientes críticos, en shock séptico, y vendría a ser la primera línea de intervención del paciente. Por lo tanto, nosotros debemos tener un juicio médico clínico rápido y, bueno, la importancia de esta misma va a significar que el paciente pueda sobrevivir las primeras horas. Y la terapia dirigida va a ser el gol estándar
para el manejo de estos pacientes, ¿no? Y es importante que se lleve a cabo debido a que se presentan múltiples beneficios a través de ella, que vamos a explicar a continuación. Dentro de este diagrama, que me pareció muy importante, vemos ciertos componentes o factores que tenemos que tener en cuenta para la decisión de lo que es la terapia empírica antimicrobiana. Tenemos acá, en este artículo nos menciona 6 factores, ¿no? Como el sitio de infección, es decir, si el paciente tiene una infección ya sea del tracto abdominal, del tracto urinario, en pulmones. Según el sitio de infección, nosotros vamos a pensar qué tipo de bacterias pueden estar asociadas a la infección, ¿no? Después tenemos los patógenos probables, si es que este paciente tiene factores de riesgo para patógenos que son MDR, es decir, resistentes a múltiples antibióticos, lo que es la optimización de la dosis de los antimicrobianos en base a lo que es farmacocinética y farmacodinámica, lo que es la severidad clínica del paciente, es decir, factores dependientes del paciente como su estado inmunológico, su estado de vacunación, la edad del paciente y las pruebas rápidas de diagnóstico, ¿no? Como son las pruebas moleculares. Comenzamos con lo que es el sitio de infección. Es importante, como mencioné, conocer la fuente de infección. ¿Cuál es el foco infeccioso de nuestro paciente, ¿no? Que viene con una sepsis al servicio de emergencia, por ejemplo? Esto es muy importante para el inicio de la terapia empírica. Entonces, nosotros tenemos que pensar en base a lo que es la presentación clínica, es decir, los signos y síntomas que vamos a encontrar en el paciente. Y posteriormente a los métodos diagnósticos de los cuales vamos a obtener a través del muestreo correcto del paciente, ¿no? Es importante para nosotros conocer los patógenos involucrados, ¿no? Nos permite razonar sobre los patógenos más frecuentes, realizar la toma de muestra adecuada y evaluar los procedimientos de control del foco, ya sea según el sitio de infección, posibles cirugías abdominales, drenajes percutáneos, etc. Y según esto vamos a ver lo que es la penetración antimicrobiana, ¿no? Como ya lo explicaron anteriormente en otra exposición, lo que es farmacodinámica y farmacocinética, ¿no? Hay que ver si es que el antibiótico va a llegar en sí al sitio de la infección, según las características del mismo. Tenemos los factores que son dependientes del tejido, ya sea como la presencia de membranas especializadas, como lo que es la barrera hematoencefálica en las meninges, lo que es el grado de vascularización del tejido y también el grado de inflamación, ¿no? También se dice que, por ejemplo, que en las meningitis se produce una mejor penetración de los antimicrobianos debido a la inflamación de las meninges. Y en el caso de los factores dependientes del fármaco, lo que tenemos es el peso molecular, ¿no? Lo que es la unión a proteínas y la liposubilidad, lo que ya también se explicó anteriormente. Este cuadro me pareció muy importante para compartirlo entre nosotros, que son las características principales y el muestreo sugerido para los sitios de infección. Entonces, una vez que tenemos a nuestro paciente y ya sospechamos de un sitio de infección específico, nosotros tenemos que hacer el muestreo, ¿no? Evaluar si se puede hacer un control del foco rápidamente y ver qué antibióticos se podrían administrar, ¿no? En el caso de los pulmones, se dice que un buen muestreo podría ser, ¿no? Un lavado broncoalveolar, lo que es un aspirado endotraqueal si el paciente tiene una traqueostomía, por ejemplo, o un hemocultivo. Dentro del control del foco podría ser un ejemplo, el drenaje de un empiema pleural. Es muy importante que el sitio a alcanzar, que el antibiótico debe alcanzar es el fluido de revestimiento epitelial. Se dice que esto es un poco difícil debido a que la difusión de los antibióticos se va a ver afectada por la barrera alveolo capilar, ¿no? Ya que la pared alveolar va a carecer de las defenestraciones. Y los antibióticos que más se suelen usar son los metalactámicos, que se documenta que tienen buena penetración a este tejido, también fluoroquinolonas, linezolid. En cuanto a lo que son aminoglucósidos y colistina, tienen baja penetración, por lo que se ha considerado en algunos estudios aplicados de manera de nebulización, ¿no? Con equipos especializados en ello. Después tenemos, por ejemplo, un paciente que presenta una sepsis de foco urinario, ¿no? Obviamente se debería tomar un urocultivo previo si es que el paciente puede esperar, ¿no? La toma del urocultivo antes de los antibióticos. Si es que el paciente está hemodinámicamente inestable o presenta shock séptico, se tiene que priorizar el inicio de antibióticos. También se documenta que se puede tomar hemocultivos
El control de foco podría implicar una remoción del catéter urinario o remoción de lo que es una nefrostomía no infectada. Y se considera que los antibióticos que van a tener buena penetración en este tipo de infecciones son los que son eliminados por vía renal. De los antibióticos que tomamos en cuenta para su tratamiento tenemos a los beta-lactámicos, los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. En un paciente con sepsis foco abdominal, bueno, tenemos también diferentes tipos de muestreo, como es un drenaje, ¿no?, del líquido peritoneal percutáneo, una muestra quirúrgica en sala de operaciones o hemocultivos. Es muy importante esto, en nuestro ambiente hospitalario se ha visto que no hay una buena, no hay buena consistencia en la toma de muestras, ¿no? Y eso se recalca mucho en realidad a todos, ¿no? Es muy importante la toma de muestras, sobre todo en sala de operaciones, que es una toma de muestras con buena asepsia y antisepsia, ¿no? Y también otra cosa que se insiste, ¿no?, para lo que es el manejo de infecciones intraabdominales es el drenaje, ¿no? El drenaje de los abscesos y el desvidramiento también del tejido necrótico, ¿no? Es muy importante. En cuanto a las peculiaridades que podemos comentar, bueno, generalmente son infecciones que involucran varios tipos de bacterias, no son polimicrobianas, involucran tanto enterobacteriales, enterococos, también incluso en algunos casos cándida. Y de los antibióticos que vamos a poder tomar en cuenta son los beta-lactámicos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas y también la tigecyclina. En cuanto a infecciones del sistema nervioso central, dentro de las muestras más frecuentes que podemos tomar son el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, hemocultivos. En cuanto al control del foco, de remoción de dispositivos invasivos, no como drenajes externos o drenajes ventrículo peritoneal y descompresión quirúrgica, ¿no? Bueno, la penetración va a depender en base a la integridad de la barrera hematocefálica y se va a ver aumentada en pacientes que tienen las meninges inflamadas, ¿no? Dentro de los antibióticos que van a presentar buena penetración a este tejido son los beta-lactámicos, la rifampicina. También se documenta meropenem a altas dosis a 2 gramos cada 8 horas. Y también, bueno, en cuanto a los aminoglucósidos, vancomicina y colistina que presentan una penetración deficiente, se considera lo que es la administración intratecal. Tenemos lo que son infecciones de tejidos de piel y tejidos blandos y de huesos. También, obviamente, se sugiere tomar muestras quirúrgicas de tejido, ¿no? Mejor son muestras quirúrgicas que muestras de secreción de heridas, ¿no?, que podrían resultar contaminadas. Y debridación quirúrgica es lo más importante para el control del foco, ¿no? ¿Qué antibióticos podemos administrar? Clindamicina, beta-lactámicos, daptomicina, linezolid, tienen buena penetración. Y en cuanto a lo que son las bacteremias, bueno, obviamente la muestra más importante van a ser los hemocultivos. Lo que es la medida de control del foco va a ser la remoción de catéteres endovenosos, ya sea, bueno, periféricos o centrales. Y bueno, la concentración en este sitio generalmente es más, se alcanza de manera más fácil debido a que la concentración en el sitio donde tenemos que alcanzar, en el sitio de efecto es igual a la concentración del plasma, ¿no? Ya. Bueno, dentro de otro factor que tenemos que tener en consideración son los factores de riesgo para bacterias MDR. Entonces ya sabemos que lo que son bacterias MDR, ¿no?, que son resistentes a múltiples antibióticos, dentro de los cuales tenemos los factores de riesgo para bacterias gram negativas. Es decir, si nuestro paciente presenta estos factores que vamos a detallar a continuación, podemos nosotros quizás sospechar que el paciente requiera un antibiótico de mayor espectro. Tenemos colonización previa o infección reciente por una bacteria MDR, ¿no?, que haya tenido, que haya estado hospitalizado en los últimos 5 días, no, que haya estado hospitalizado por un tiempo de mayor de 5 días en los últimos 3 meses. Esto es muy importante, ya que a veces se piensa que pacientes que han estado un día o 2 días en la UCI ya pueden tener este tipo de bacterias, pero no es tanto así, ¿no?
pacientes que hayan estado en ventilación mecánica prolongada mayor de 2 días o una estancia prolongada en UCI, pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos invasivos, cirugía abdominal, por ejemplo, el uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses y pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión, ya sea por una enfermedad, por consumo de quimioterapia u otros inmunodepresores. También tenemos lo que son los factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, esto basado en la epidemiología local o antecedente de infección o colonización por este estafilococo, ¿no? También pacientes que hayan tenido uso reciente de antibióticos endovenosos, pacientes con infecciones cutáneas recurrentes o heridas crónicas, pacientes que sean portadores de dispositivos invasivos, pacientes que estén en terapia de reemplazo renal como hemodiálisis y pacientes con hospitalización reciente y pacientes que hayan tenido una enfermedad grave, ¿no? Dentro de las pruebas diagnósticas, como comentamos, se prefiere que se instaure lo que son las pruebas diagnósticas con resultado rápido, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos contando con lo que son los cultivos, que en realidad tiene algunas limitaciones debido a que no brindan una información oportuna de los pacientes en pacientes sépticos críticos, ¿no? Es decir, la identificación del agente etiológico se va a demorar en unas 48 a 72 horas y en algunos casos hasta más de 5 días, ¿no? Por lo cual el antibiograma va a llegar en un tiempo más tardío. Pero sigue siendo la prueba más disponible y más utilizada a nivel mundial. Entonces tenemos otras técnicas para el diagnóstico microbiológico que van a ser mucho más rápidas, ¿no? Es decir, que van a tener resultados en 2 a 6 horas. Estas suelen ser basadas en lo que es el reconocimiento del material genético de los microorganismos. Por ejemplo, también tenemos lo que es, por ejemplo, otro tipo de examen que nos ayuda es la tinción Gram en líquidos estériles, ya sean como el líquido cefalorraquídeo o el líquido sinovial. O muestras respiratorias profundas, como es el lavado bronquialveolar, también van a permitir una terapia más dirigida, ¿no? Dentro de lo que es el diagnóstico molecular van a detectar lo que es el material genético y también hay pruebas que nos permiten detectar lo que son patrones de resistencia, ¿no? Mecanismos de resistencia como lo que es la KPC, la OXA48, la NDM, entre otros. Entonces, generalmente las pruebas que tenemos a nivel molecular tenemos lo que es el PCR, el MALDI-TOF, los paneles, ya sea del panel meningitis, respiratorio o paneles para sangre, ¿no? Entonces nosotros, bueno, se aplican para lo que es el diagnóstico de infecciones, para lo que es cribado de colonización, que esto generalmente se corresponde con lo que es el hisopado rectal para enterobacterias resistentes a carbapenémicos, ¿no? Para ver si hay pacientes en nuestro servicio que tienen estas bacterias y pacientes que son portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿no? Generalmente esto suele ser una práctica que se practica en la UCI, ¿no? Que generalmente se hace al ingreso, al tercer, al séptimo día y posteriormente controles semanales, ¿no? En algunos hospitales. Entonces, tenemos ya explicado lo que es la terapia empírica, que en sí va a ser una terapia dirigida según el mapa microbiológico del establecimiento y según los factores del paciente, ¿no? Según el sitio de infección y según la severidad de la enfermedad del paciente. Luego tenemos lo que es el tratamiento dirigido, que en realidad el tratamiento dirigido nos va a dar una precisión en la antibiótico-terapia. Como mencioné anteriormente, el tratamiento empírico vendría a ser el primer paso, pero el tratamiento dirigido es lo que tenemos que nosotros tenemos que llegar a este objetivo, ¿no? Y en sí, nosotros tenemos que ajustar el tratamiento con precisión según las características del paciente y el proceso infeccioso, ¿no? Es un tratamiento en sí individualizado. Para esto nosotros, por ejemplo, cuando el paciente llega a nosotros o a emergencia o hospitalización, dentro de los primeros días va a recibir un tratamiento empírico, pero posteriormente nosotros vamos a dirigir la terapia, ¿no? Y para eso tenemos que nosotros reevaluar al paciente, ¿no? No indicar el tratamiento antibiótico y dejarlo así, no sé, por 5 o 7 días, porque con ese tratamiento ha mejorado, ¿no?
Entonces, según la evolución clínica y los resultados microbiológicos, vamos a valorar la eficacia del tratamiento y ver si es que se va a hacer un desescalamiento o evaluar los exámenes microbiológicos para nosotros dirigir la terapia. Entonces, se dice que sin un consenso, se dice que el día 3 es el día crucial para determinar si se va a continuar, modificar o suspender la terapia empírica. Ahora, ¿en qué pacientes nosotros sospechamos que hay una ineficacia de la terapia empírica? Bueno, en pacientes que tienen ausencia de la mejoría clínica, pacientes con persistencia de signos vitales alterados, pacientes con marcadores inflamatorios elevados y pacientes donde no se ha controlado el foco séptico. Bueno, entonces tenemos las opciones terapéuticas tras esta reevaluación. Si el paciente tiene un foco séptico controlado, por ejemplo, en un paciente que tiene un absceso intraabdominal ya fue drenado, la optimización puede implicar no suspender el antibiótico si no hay infección activa, modificar el esquema según la susceptibilidad en el antibiograma, desescalar el antibiótico a antibióticos más específicos o extender la duración, ¿no? Si hay una respuesta favorable, pero el paciente todavía está inestable. Ahora se habla de optimización de las dosis de antimicrobianos. Obviamente nosotros necesitamos que el antibiótico llegue a una concentración adecuada al tejido infectado, ¿no? Se dice que unas concentraciones de antibióticos subóptimas van a dar pobres resultados en nuestro paciente, pueden provocar una presión selectiva o la promoción de bacterias resistentes, ¿no? Antibióticos. Luego, maximizar el efecto terapéutico y reducir involucra lo que es la reducción de la carga antibacteriana, ¿no? De la carga bacteriana, disculpe. Entonces, el inicio con alta dosis de antibióticos debe alcanzar altas concentraciones, ¿no? Como mencioné en el tejido, y se dice que esto se puede ayudar con el uso de infusiones continuas de 24 horas o el uso de infusiones prolongadas de 3 a más horas de beta-lactámicos en pacientes críticos, pacientes con shock séptico o infecciones graves, ¿no? Se dice que, en literatura que se ha encontrado que en pacientes que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, en el primer y segundo día no deberíamos reducir la dosis por aclaramiento de creatininas. Es decir, se debería dar una dosis plena, no una dosis ajustada según el clearance de creatinina. Y en pacientes obesos, en algunos casos se dice que se puede ajustar según la masa magra, y en pacientes con injuria renal aguda, hay que tener precauciones con ciertos tipos de antibióticos que pueden resultar nefrotóxicos, ¿no? Como lo que son aminoglucósidos, lo que son la vancomicina y o colistina. Ahora, como mencioné, hay pacientes, lo que son los modos de administración. Tenemos las infusiones prolongadas o continuas, que ya conocemos que la ventaja que se va a obtener es que se van a tener concentraciones plasmáticas más estables en el paciente, y hay cierta evidencia, ¿no? En metaanálisis y guías apoyan este tipo de estrategia de una dosis de carga más la infusión prolongada. También ensayos clínicos controlados aleatorizados con meropenem también refieren que no hay daño reportado en el paciente debido a estas altas concentraciones del medicamento, pero no hay diferencias significativas en mortalidad. Es decir, hay cierto tipo de evidencia que aún está pendiente, ¿no? En algunos médicos apoyan esta práctica y otros refieren que no no hay mucha definición en sus beneficios, ¿no? Entonces debemos tener nosotros en cuenta que debemos dar una dosis correcta de antibiótico y una ruta adecuada de administración según las características de los mismos, ¿no? Es decir, debemos nosotros elegir un buen antibiótico, debemos iniciar de manera temprana el antibiótico en pacientes que están en shock séptico dentro de la primera hora de reconocimiento del shock, y en pacientes que tienen sepsis sin shock séptico dentro de las 3 primeras horas, ¿no? Y evaluar qué tiempo de duración del antibiótico va a ser establecida. También debemos nosotros ver la eficacia y la seguridad, ¿no? Es decir, evitar promover la aparición de efectos adversos por el antibiótico.
logrando un efecto óptimo, evitar sobredosis, y todo en base a lo que es la farmacocinética y farmacodinámica, como se explicó en la primera exposición. Se dice, bueno, que hay antibióticos que nosotros tenemos que tener mucha consideración porque tienen un potencial de inducción de resistencia, ¿no? Nosotros debemos escoger los antibióticos que tienen bajo potencial de inducción de este tipo de resistencia. Tenemos que tener cuidado con lo que son cefalosporinas, el uso de cefalosporinas, ya que está asociado al Enterococcus faecium resistente a vancomicina, también a la formación de bacterias gram negativas productoras de BLE y infecciones oportunistas como Clostridium difficile. Y en cuanto a quinolonas, también hay que tener cuidado en su uso, ya que se asocia a la aparición de Staphylococcus aureus meticilino resistente y bacilos gram negativos resistentes a quinolonas, ¿no? Como la Pseudomonas aeruginosa. Luego tenemos este concepto que es muy importante, que es el desescalamiento, ¿no? ¿Y qué vendría a ser el desescalamiento? Vendría a ser la reducción del espectro antimicrobiano inicial según nuestros resultados microbiológicos, es decir, según el antibiograma. Y esto puede implicar, obviamente, el cambio de antibióticos de amplio espectro que se iniciaron en lo que es el inicio de la terapia empírica a uno de menor espectro, ¿no? Pasamos de una terapia combinada a una terapia única, ¿no? Monoterapia. Entonces, el desescalamiento en sí se va a basar en elegir el tratamiento más apropiado contra el patógeno identificado, ¿no? En el cultivo. Entonces, nosotros tenemos lo que es la fase inicial, que es la fase de inducción intensiva, que vendría a ser donde nosotros vamos a iniciar la terapia empírica. Una vez que ya haya mejoría clínica, se puede pasar a una fase de mantenimiento, donde esa puede ser menos exigente, pero de manera igualmente eficaz, ¿no? Que vendría a ser ya la terapia dirigida. Los beneficios del desescalamiento no afectan negativamente el pronóstico del paciente, ¿no? Muchas veces el médico o el personal de salud encargado del paciente tenemos un cierto temor, ¿no? A disminuir o a cambiar el antibiótico iniciado en la terapia empírica debido a que el paciente justamente ha mejorado con esa terapia. Pero debemos nosotros tratar de ver que el desescalamiento es beneficioso, ¿ya? ¿No? También por múltiples factores. Otro, por ejemplo, disminuye la duración de exposición a antibióticos, disminuyendo el costo, ¿no? del hospital, reduce el impacto de regímenes con alto riesgo ecológico y simplifica la cobertura antibiótica sin comprometer la eficacia clínica. Entonces, luego de que el paciente ha recibido la antibiótico terapia empírica, en la reevaluación del paciente en el segundo al cuarto día, según la evolución, tenemos dos opciones, ¿no? Si hay una mejora clínica o no hay una mejora clínica. Si hay una mejora clínica y tenemos resultado de un cultivo, es decir, hemos identificado la bacteria causante de la infección, nosotros hacemos el desescalamiento y dirigimos la terapia, ¿no? Según el agente etiológico. Y si es que por algún motivo no tenemos algún resultado microbiológico, no se ha identificado el germen, pues se puede hacer un desescalamiento a ciegas, ¿no? Es decir, en base a los factores relacionados al paciente, en base al mapa microbiológico, podemos dirigir la terapia según estos datos, ¿no? Sin un resultado de cultivo. En el caso contrario, si el paciente no ha mejorado de manera clínica y tenemos un hallazgo microbiológico, hay que optimizar la terapia y cambiar, no rotar el antibiótico, cambiar según el antibiograma, ¿no? Sería hacer un escalamiento. Y bueno, en el caso contrario de que no se hayan podido tomar muestras para cultivos, tendríamos que hacer una terapia de rescate empírica, ¿no? Incrementar lo que es el espectro antimicrobiano según lo que son los datos del mapa microbiológico y los datos del paciente, ¿no? Antecedentes. En cuanto a la duración de la antibioticoterapia, anteriormente, en años atrás no se decía de terapias que duraban de 7 a 10 días, pero últimamente esto ha ido al lado contrario, ¿no? Se dice que la mayor parte del efecto beneficioso de una antibioticoterapia se acumula en los primeros 5 a 7 días, ¿no?
y si es que la terapia antibiótica inicial es una terapia que es adecuada, es optimizada, incluso se habla de 2 a 5 días, ¿no? Según el tipo de infección. Entonces hablamos de cursos cortos de antibióticos. Entonces nosotros debemos acostumbrarnos que la duración no necesariamente tiene que ser larga, ¿no? Del antibiótico. No solicitar prolongar antibiótico a 10 días, 14 días, ¿no? En pacientes que no lo requieran. Entonces, es decir, debemos elegir antibiótico terapia eficaz con cursos cortos y que vaya a llevar a menos efectos adversos en nuestros pacientes. Acá tenemos un recuadro sobre el tiempo aproximado de antibiótico terapia de manera corta y de curso largo, ¿no? Que se vio en pacientes que tenían, por ejemplo, neumonía asociada a la comunidad. En cursos cortos se vio en pacientes que habían recibido de 3 a 5 días con un buen resultado, y pacientes con curso largo que habían recibido 7, 8, 10 días y con el mismo buen resultado, ¿no? No había diferencia. Pacientes con neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilador, también con cursos de 7 a 8 días iban bien. Pacientes con pielonefritis o uveitis complicadas con 5 o 7 días de antibiótico. Por ejemplo, otro caso con pacientes con celulitis o abscesos subcutáneos con 5 a 6 días de antibiótico iban bien, ¿no? Comparado a otros pacientes que recibían cursos largos de antibiótico de 10 días, ¿no? Pacientes con neutropenia febril que recibían cursos cortos, a los cuales se refería pacientes afebriles y estables por más de 3 días, ¿no? Es decir, acá se resume que que cursos cortos pueden ser equiparables, ¿no? Cursos largos, y sobre todo que se ve una disminución de los efectos adversos en los pacientes, ¿no? Debido a la administración de estos antimicrobianos. ¿Cuándo no pensar en cursos cortos, ¿no? Porque hay cierto tipo de infecciones que nos lleva a que el paciente tenga que continuar la antibiótico-terapia por más de 7 días, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tengan ausencia a una respuesta clínica rápida y significativa al tratamiento inicial, ¿no? Pacientes que, digamos, al tercer día no mejoraron, ¿no? Recién se presentó la mejoría clínica al 5.º día, al 7.º día. Pacientes que están gravemente inmunodeprimidos, ¿no? Como pacientes neutropénicos, pacientes que están en quimioterapia, pacientes que reciben algún otro tipo de inmunosupresor como corticoides. Pacientes que tengan infecciones que afectan tejidos y estructuras que son de difícil acceso para los antibióticos, ¿no? Y que no puedan ser erradicadas, como pacientes con infecciones con tejidos desvitalizados, abscesos que no hayan sido drenados, pacientes con infecciones en hueso, endocardio, humor vitrio, con material protésico, presencia de catéteres y formación de biopelículas, ¿no? O biofilms. También tenemos pacientes que tengan infecciones producidas por bacterias particularmente resistentes a los fármacos, ¿no? Por ejemplo, Mycobacterium en tuberculosis y otras infecciones y otras infecciones de cronopatología lenta, pacientes con Staphylococcus aureus, sobre todo el meticilino resistente, y bacilos gram negativos no fermentadores, ¿no? Como las Pseudomonas aeruginosa, el Cinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia. Bueno, después, a continuación tenemos como una guía que tomé en consideración, que es del Reino Unido. Es como un equivalente a lo que es la CDC, el que me pareció muy didáctica, ¿no? Es como una guía que te resume todo lo anteriormente mencionado. Esta guía lo que se basa en un criterio que se menciona como en inglés, ¿no? Start Smart, que vendría a ser inicia de manera inteligente, ¿no? Primero, and then focus. O sea, después focaliza, ¿no? O después piensa, ¿no? En cuanto a este tipo de manejo de lo que es la terapia empírica, Start Smart vendría a ser primero evaluar al paciente, ¿no? Evaluar si el paciente, si es que tiene en realidad una infección verdadera, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, que pueden ingresar en mal estado, pero pueden ser por otro tipo de patologías, ¿no? No siempre son infecciones. Y esto evita el uso innecesario de antibiótico terapia, ¿no? Lo que
lo que hace es disminuir el riesgo de infecciones oportunistas, por ejemplo, por clostridium difficile, y disminuye el riesgo del incremento de bacterias resistentes, ¿no? Evalúa si el paciente en realidad se encuentra en un estado crítico, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo sería pacientes con osteomielitis crónica, ¿no? Que vienen con heridas, ¿no? Que son a simple vista que son heridas graves, ¿no? Con secreción purulenta, pero sin embargo que presentan un estado hemodinámico estable, ¿no? Entonces, en ese caso se puede posponer el inicio de antibióticos hasta la toma de las muestras, ¿no? Que es muy importante, ya que estos pacientes van a necesitar una antibiótico-terapia de manera prolongada, ¿no? Como mínimo 6 semanas. Realizar la evaluación integral del paciente, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, tiene el estado inmunológico comprometido por enfermedad, por medicamentos, si su estado de vacunación está actualizado, si el paciente está grave, y la posibilidad si este paciente pueda tener algún germen de tipo resistente, ¿no? Si ha tenido una hospitalización reciente, si ha recibido últimamente cursos de antibiótico prolongado en los últimos 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y sus factores sociales. Esa sería la primera parte, ¿no? Del Star Smart, evaluar el paciente, si requiere en sí el inicio o no de una antibiótico-terapia empírica, ¿no? Luego tenemos el investigar, es decir, tomar la muestra, ¿no? Tomar las muestras de los pacientes que sí se ha confirmado que tengan una infección, ¿no? Esto obviamente no debe retrasarse en los casos de pacientes que estén en shock séptico o en sepsis grave, y esto nos ayuda a identificar, ¿no? El germen y obtener lo que es la sensibilidad a antimicrobianos. Y bueno, es decir, a la par también solicitar algunos otros exámenes complementarios como son marcadores de inflamación como el PCR, lo que es el PCT, la procalcitonina, marcadores como para ver lo que es el conteo leucocitario en el hemograma, bioquímico para ver si hay compromiso de otros órganos, ¿no? Y bueno, también imágenes, ¿no? Si sospechamos de algún foco, por ejemplo, de tipo absceso. Y esto nos ayuda a nosotros a ver si vamos a necesitar un control del foco, ¿no? Alguna cirugía, algún procedimiento invasivo para que nos ayude a disminuir la carga bacteriana en nuestro paciente. La parte del prescribe vendría a ser ya el inicio de la antibiótico-terapia, ¿no? El inicio rápido en pacientes que están en compromiso grave, ¿no? Con una sepsis que puede ser mortal. Esto según lo que es los patrones de resistencia, según el mapa microbiológico, según también es importante algo que no se ha hablado quizá anteriormente, de lo que es la historia de reacciones alérgicas a medicamentos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que son alérgicos a penicilina, que se dice incluso que en el 90% hay pacientes que refieren ser alérgicos, pero en realidad no lo son, ¿no? Es muy importante ahondar en este tema. Y también, bueno, evitar el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Obviamente. Y en la parte de lo que es, en la última parte, que es la parte de documentar, nos habla en esta guía que debemos, una vez establecida la terapia empírica, programar al paciente para una reevaluación, ¿no? Es decir, iniciamos, digamos, no sé, meropenem, por 3 días, al tercer día tenemos que reevaluar al paciente si hubo una mejoría clínica según los marcadores de inflamación, y ver si es que el paciente va a continuar con ese medicamento o se va a dirigir la terapia según los hallazgos microbiológicos, ¿no? Y bueno, luego del Star Smart, que vendría a ser lo que es la primera parte, viene el DEM Focus, ¿no? Que vendría a ser la reevaluación a las 48 a 72 horas, ¿no? Es decir, a los 2 o a los 3 días. Y nos da una mnemotecnia para nosotros aprender estas medidas, que es el CARES, ¿no? O CARES en inglés. En la primera parte de la C vendría a ser cesar la prescripción antibiótica si no hay evidencia de infección. O si el paciente tiene una patología que hace que su compromiso, bueno, el compromiso general del paciente no es de etiología bacteriana, es decir, es de etiología viral o es por otro tipo de patología, entonces debemos suspender inmediatamente el antibiótico, no simplemente continuar porque el paciente ya ha mejorado, ¿no? Supuestamente con este antibiótico. Y esto, bueno, obviamente disminuye lo que es
la aparición de mecanismos de resistencia antimicrobiana, ¿no? Por lo cual es muy importante desescalar y suspender según sea el caso. La A vendría a ser a ajustar antimicrobianos, ¿no? Es decir, si es que se va a modificar la prescripción. Esto es según la evolución clínica del paciente y según los resultados, ¿no? Y lo que se quiere es tener un espectro antimicrobiano más reducido, el más reducido posible, ¿no? Nos debemos revisar y modificar el tratamiento, ¿no? Y se dice que esta práctica puede reducir el riesgo de muerte en un 56% en el paciente. Y debemos priorizar que el uso de antibióticos de amplio espectro sea limitado, ¿no? No dar a todos los pacientes carbapenémicos o vancomicina, colistina, hay que dirigir la terapia. La R vendría a ser de referir a un servicio de terapia antimicrobiana ambulatoria. Bueno, en Reino Unido ellos cuentan con este tipo de manejo de pacientes que puedan recibir, digamos, terapia endovenosa de manera ambulatoria, ¿no? Esto, bueno, sería algo bueno de practicar quizá en nuestro hospital, si es que en algún momento se puede llegar a ello, ya que esto disminuye lo que es la estancia hospitalaria, disminuye los costos y las infecciones asociadas a la atención hospitalaria, ¿no? O atención sanitaria. Luego tenemos lo que es extender la administración de antimicrobianos y programar una reevaluación, ¿no? La E. En sí, esto solamente en casos seleccionados, ¿no? Generalmente ya definimos que es mejor los cursos cortos de antibiotecoterapias, de antibioticoterapia, debido a que hay un menor riesgo de recurrencia por patógenos que son multidrogoresistentes, ¿no? Y el menor riesgo de reacciones adversas a medicamentos. Y la S, que es de switch, o sea, de cambio de antimicrobianos de manera endovenosa a vía oral, ¿no? Se dice que el cambio de terapia endovenosa a vía oral es igualmente eficaz que completar la terapia endovenosa, ¿no? Hay ciertos tipos de beneficios que, a consecuencia de esta práctica, que son la disminución de infecciones asociadas a dispositivos endovenosos como catéteres o endovenosos periféricos, la disminución de la estancia hospitalaria, obviamente disminución del costo, reacciones adversas a medicamentos y reducción de idas, ¿no? Entonces esto vendría a ser un resumen, que es lo que tenemos acá en la guía, ver al paciente, ¿no? La historia, los signos y síntomas de la enfermedad, el examen físico, los resultados de laboratorio, los resultados de los métodos diagnósticos que se solicitaron y las imágenes. Luego, evaluar, investigar, ¿no? Evaluar al paciente, investigar a través de el muestreo del paciente y los exámenes auxiliares, prescribir la terapia empírica según si el paciente está en shock séptico, si el paciente tiene una infección grave, según el historial de alergias, historial de hospitalizaciones. Luego documentar, ¿no? En el paciente, programar una reevaluación a los 3 días y ver si es que se va a continuar con la misma terapia empírica o si se va a dirigir según los resultados de algunos exámenes como cultivos o antibiogramas, ¿no? Y bueno, después de la postprescripción de la antibioticoterapia, tenemos el CARES, que es modificar la prescripción, suspender la prescripción, modificarla, referirla, extender la terapia o cambiar la terapia de endovenosa a vía oral. Y ya por terminar tenemos un resumen de 3 puntos claves para la eficacia de la antibioticoterapia. Primero, que hay que tener una detección temprana y precisa en pacientes con sepsis, en mal estado general, con shock séptico y mal pronóstico, ¿no? Y pacientes que tengan factores de riesgo para colonización por bacterias multidrogoresistentes. Luego, debemos tener un diagnóstico microbiológico precoz, por lo cual es muy importante la toma de muestras, ¿no? Y se incide en eso. Siempre tomar muestras, siempre que sea posible, ¿no? Si el paciente ya ingresa a sala, está de más tomar una muestra de los tejidos, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros a poder dirigir la terapia y no continuar con una terapia a ciegas, ¿no? Aparte, de tener esto un beneficio en el paciente, también tiene un beneficio a nivel hospitalario, ya que nos sirve para nosotros tener mayor conocimiento sobre la flora patógena local, ¿no? Es decir, el mapa microbiológico. Y últimamente lo que es la mejoría de la eficacia de la antibiótico-terapia, ¿no? Esto nos permite desescalar en el paciente
los antibióticos y por lo tanto reducir la duración del tratamiento antibiótico, ¿no? Recordar que los cursos crónicos antibióticos, según el sitio de infección, son mejores a cursos largos, ¿no? Y la eficacia es la misma. Dentro de las conclusiones que deberían llevarse de esta exposición, bueno, vendría a ser que la terapia empírica, como les mencioné, es esencial, ¿no? Es muy importante, sobre todo en el manejo inicial de las infecciones graves, ya que esta vendría a ser la primera intervención que se tiene que dar de manera rápida en pacientes críticos cuando el agente etiológico aún no se ha identificado, ¿no? Luego tenemos que tener una transición oportuna de la terapia empírica a una terapia dirigida, ¿no? Para mejorar los desenlaces clínicos. Tenemos que nosotros acostumbrarnos a ajustar el tratamiento según los antibiogramas, según la evolución del paciente, para reducir los costos y reducir, bueno, la estancia hospitalaria y la toxicidad a los antibióticos, ¿no? Es importante el uso racional de antibióticos para combatir la resistencia antimicrobiana, y esto también se ve afectado cuando nosotros tenemos una terapia empírica de manera prolongada sin una reevaluación en el paciente. Por lo tanto, se incide que hay que evitar el uso innecesario de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y promover una prescripción basada en la evidencia. Y bueno, la implementación de algoritmos clínicos y revisiones periódicas de los pacientes a las 2 a 3 días se proponen, ¿no? en los programas de control de antimicrobianos. Esto permite optimizar la terapia en el paciente y tomar decisiones informadas, ¿no? Y bueno, acostumbrarnos, ¿no? a lo que es desescalada, ¿no? Escalada terapia según el estado del paciente, ¿no? Es muy importante la reevaluación del paciente. Y eso sería todo. Gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación. Tenemos una pregunta del auditorio. Dice, doctora, usted nos ha explicado los protocolos ideales y el manejo avanzado de los antibiótico-terapia dirigida. Sabiendo que como muchas profesionales de la salud en el país realicé sus enumos en un centro de recursos limitados, ¿podría compartirnos una experiencia específica de cómo manejó un caso de resistencia bacteriana grave, como una sospecha de BLE o un paciente inmunocomprometido, supongo, ¿no? En ese entorno de primer nivel, ¿qué herramientas prácticas utilizó al no contar con un laboratorio sofisticado a mano y qué aprendió de esa experiencia? Bueno, gracias por la pregunta. Yo, bueno, en mis serums, que bueno, lo realicé en la parte de la región selva, ¿no? de Cusco, no he tenido ese tipo de pacientes con factores de riesgo para bacterias MDR, pero sin embargo, podría imaginarme, ¿no? En ese caso nosotros deberíamos ver lo que sí tenemos a la mano en un centro con recursos delimitados es la historia clínica y la anamnesis, ¿no? Ver si el paciente ha sido, digamos, hospitalizado quizá en un hospital de mayor complejidad, si el paciente tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, no sé, me imagino un paciente con, no sé, fibrosis quística o un paciente con bronquiectasias, ¿no? Que pueda tener algún riesgo de que tenga algún otro tipo de bacteria, ¿no? Como pseudomonas, acinetobacter, pacientes que hayan estado hospitalizados, es decir, evaluar en el paciente los posibles factores de riesgo que ya se describieron, ¿no? Previamente, ¿no? El antecedente de ingreso a UCI, de hospitalización por más de 5 días, uso de antibiótico-terapia prolongada en los últimos 3 meses, si el paciente tiene algún tipo de consumo, ¿no? de inmunosupresores, generalmente en pacientes que se encuentran en centros de salud alejados, no suelen tener este tipo de factores, ¿no? Pero si en el caso fuera, si se diera el caso, mejor dicho, deberíamos quizá iniciar una antibiótico-terapia empírica con lo que tenemos y evaluar el tercer día si no hay una mejoría clínica, porque es lo que tenemos, ¿no? O sea, muchas veces incluso no hay equipos para realizar hemogramas, PCR, ¿no? Entonces deberíamos quizás referirlos a un centro de salud de mayor complejidad, ¿no? O un hospital.
a través de emergencias hacer la coordinación respectiva, ya que el paciente no mejora, ¿no? Esa sería la respuesta. Para acotar una cosa más acerca de esta pregunta, sería aplicar todos los criterios clínicos que se tienen en scores validados. El score CHIRS, el Quick SOFA, que necesitan solamente evaluación clínica para poder decidir el tratamiento antimicrobiano, antibiótico en este caso en un paciente complejo, ¿no? Y de todas maneras, en nuestra realidad, la referencia de un paciente a otra institución es lo más indicado en estos casos, ¿no? Claro. Para comentarles lo siguiente, ya por temas de hora, pasamos las siguientes actividades para la tarde, a partir de las 2 de la tarde. La doctora Vilca Poma ha tenido una complicación en su trabajo y ella pasará su presentación a partir de las 5 de la tarde. Entonces, empezaremos a las 2 de la tarde con el tema actualización de las guías de manejo de infección urinaria, neumonía y sepsis. Eso vendría a ser todo entonces. ¿Alguna otra pregunta? Hmm.